¿Quién es Sonia Aguilar y por qué nos ayuda a entender a Bolívar? Agradecemos a Radio Abinadí y a Evidencia Sud Sin Fronteras por el apoyo y la producción de este material. Sean bienvenidos. Imaginen una noticia que podría pasar desapercibida. El pasado 22 de mayo de 2025 en El Salvador, una mujer llamada Sonia Marisela Aguilar Orellana donó un terreno para una escuela impresionante. Esta escuela benefició a cientos de niños. Un gesto de nobleza, sin duda. ¿Pero qué tiene de especial? El gobierno, en un acto de profundo reconocimiento, no solo cumplió el humilde deseo de ella de ser invitada a la inauguración, sino que le dio a la escuela el nombre de la benefactora. Y aquí, en este sencillo gesto, se esconde una verdad que ha dividido a la historia. ¿Qué pasaría si les dijéramos que el legado de esta mujer y el de otros personajes imperfectos en las escrituras nos ofrece la clave para entender la verdadera grandeza de un gigante de la historia? La misma razón por la que el nombre de ella adorna hoy una escuela es la misma razón por la que el nombre de un hombre como Simón Bolívar está impreso en monedas, países y ciudades. La noticia de la inauguración del centro escolar Sonia Marisela Aguilar Orellana en San Luis Talpa, en El Salvador, el pasado mes de mayo de 2025, ha resonado como un himno a la generosidad. Sin embargo, más allá del titular, hay una verdad incómoda que nos obliga a reflexionar. No conocemos a Sonia Aguilar. Para su comunidad, para su familia y amigos, ella no es un símbolo, sino una persona. Es probable que en su entorno algunos puedan señalar sus defectos, quizás un carácter fuerte, errores del pasado o fallos humanos que todos tenemos. No estamos aquí para juzgarla, pero la pregunta es inevitable. Si saliera a la luz alguna de sus fallas, ¿perdería su donación el valor que le dio a miles de niños? La respuesta es no. Su acto de generosidad es tan grande que trasciende cualquier imperfección personal. El gobierno salvadoreño, al nombrar la escuela en su honor, no estaba validando la perfección de Sonia Aguilar, sino celebrando la grandeza de su acción. Ahora veamos a Simón Bolívar, el dictador que forjó la libertad. Esta misma reflexión, con una dimensión histórica monumental, nos lleva directamente a Simón Bolívar. Al igual que Sonia Aguilar, su legado se juzga a menudo por quién fue como persona, en lugar de por lo que logró. Bolívar fue un hombre de carne y hueso, con errores, ambiciones y fallos que la historia no ha ocultado. La historia lo presenta como un líder visionario, un estratega militar brillante y un orador sin igual, pero también como un hombre de temperamento volátil que, en su desesperada lucha por mantener unidas a las naciones que liberó, se vio obligado a tomar medidas extremas que lo llevaron al punto de la dictadura. Ejemplos de esto son el famoso Decreto de Guerra a Muerte de 1813 y la disolución del Congreso de Cúcuta para asumir el poder absoluto. Estas acciones, aunque tomadas con la intención de salvar la Gran Colombia del colapso, lo alejaron del ideal de un héroe democrático y le valieron el título de tirano para sus detractores. Y finalmente, como muchos visionarios, murió en la pobreza. Es un hecho histórico ampliamente aceptado y es una parte crucial del relato final de su vida. Después de haber liderado la independencia de 6 naciones y de haber sido una de las figuras más poderosas del continente, sus últimos años estuvieron marcados por la amargura, la traición, la envidia de muchos que no lograron lo que él logró y finalmente la ruina financiera. En el momento de su muerte, el 17 de diciembre
del año 1830 en la hacienda de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, en Colombia, Bolívar no poseía prácticamente nada. Gran parte de su fortuna personal la había gastado en financiar las campañas militares y en la causa de la independencia. Sus sueños de una gran Colombia unida se habían desmoronado, y el hombre que había forjado naciones murió como un exiliado, despojado de poder y de riquezas. Y sin embargo, su grandeza es innegable. Su legado es tan vasto que ha trascendido fronteras y generaciones. Hoy su nombre no solo se encuentra en la moneda venezolana, que es el Bolívar, y en un país entero, que es Bolivia, sino que también es un símbolo universal de libertad. En Venezuela y en toda América, su nombre se encuentra en ciudades, plazas, estatuas, universidades, y un importante premio internacional de la UNESCO lleva su nombre. Todo esto a pesar de sus imperfecciones. La historia honra lo que hizo, no la perfección que nunca tuvo. El poderoso testimonio del Libro de Mormón. Aquí es donde entra una perspectiva poderosa y única para los santos de los últimos días. La historia de América, desde la conquista hasta la liberación, no solo es un debate entre historiadores, es una historia profética. A aquellos que argumentan, inmersos en la leyenda rosa, que la opresión y el sufrimiento de los nativos americanos son mitos exagerados, podemos responder con una fuente innegable: las Escrituras. Es lamentable que algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aún creyendo en el Libro de Mormón, se aferren a una visión idealizada de la historia, a la leyenda rosa, que despoja de toda responsabilidad a los conquistadores. No podemos ignorar que, si bien la corona española emitió leyes de protección para los indígenas, estas no fueron respetadas por muchos. La religión, buscando un fin espiritual de salvación, fue lamentablemente usada como arma para justificar la barbarie y actos de violencia. Ahora, es importante aclarar que al hablar de la conquista, no estamos atacando a nuestros hermanos gentiles de España, Portugal o de otras naciones europeas hoy en día. Hablamos de un periodo histórico complejo y de la mentalidad de una época, no de un pueblo en la actualidad. Y aquí surge una contradicción aún más profunda. Mientras se promulgaban las leyes para defender a los indígenas, quizás porque se les consideraba seres humanos con alma, a pesar de sus prácticas religiosas, se cometía una atrocidad distinta: el tráfico de esclavos africanos. Millones de personas negras fueron despojadas de sus familias, su idioma y su libertad, y traídas en la más absoluta miseria a las Américas. Esto nos muestra una verdad incómoda. La mentalidad de la época permitía a algunos ver a los nativos como humanos que podían ser salvados, mientras que a otros, por su color de piel, se les trataba como simples bienes materiales. Es triste que algunos miembros de la Iglesia olviden que nuestras propias escrituras, a través de las visiones de profetas como Nefi, nos dan un testimonio innegable de la opresión y el sufrimiento que ocurrió, sin distinción de color o de raza. El Libro de Mormón no ofrece detalles gráficos, pero sí confirma la realidad de la profecía. El profeta Nefi testifica que los gentiles serían heridos por el brazo de la carne y que muchos serían desperdigados por la faz de la tierra. Primera de Nefi 13:14. Esta misma visión es confirmada por otros profetas. Mosía, en su profecía, ve que el Señor no dejará que perezcan a los descendientes de Leí, a pesar de que el pueblo ha caído en una fealdad y una incredulidad terribles. Mosía 28, del 19 al 20. Estas escrituras confirman que las aflicciones de los nativos americanos fueron una realidad profetizada,
un evento trágico y real que no podemos ignorar. Pero el mismo espíritu profético que narra la tragedia también anuncia la esperanza de la liberación. El profeta ve la mano del Señor en la historia al preparar el camino para la independencia de las naciones. Y aquí, en la figura de Bolívar, vemos el cumplimiento de esa profecía. Dios usó a un hombre imperfecto, con sus fallas y sus decisiones cuestionables, para lograr un propósito divino aún mayor. Al igual que el Señor usó a Colón, un hombre con sus propias faltas, para llegar al continente, Él mismo utilizó a Bolívar, con sus propias imperfecciones, para asegurar la libertad. La historia bíblica está llena de ejemplos similares. Moisés no era perfecto y tuvo que rogarle al Señor por su pueblo. David, un rey divinamente llamado, cometió pecados graves de adulterio y asesinato. Sin embargo, el Señor lo usó para guiar a Israel. En el libro de Mormón, el propio Nefi se lamenta de su alma afligida y de la debilidad de su carne. El Señor nos enseña que Él no mira lo que los hombres ven. Como dijo a Samuel, el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Él se vale de medios que a la vista de los hombres pueden ser imperfectos o incomprensibles para lograr sus propósitos finales. La reflexión final, el valor de la acción y el testimonio de la fe. La historia de Sonia Aguilar, una mujer de nuestra época, nos da la clave para entender a Simón Bolívar. Ambos son ejemplos de un mismo principio. La grandeza no está reservada para los perfectos. Sonia Aguilar, con su humilde acto de dar, y Simón Bolívar, con su monumental obra de liberar, demuestran que lo que verdaderamente cuenta es la acción. La diferencia es que lo que hizo Sonia, un pequeño sacrificio para un bien común, lo puede hacer cualquiera. Bolívar, por su parte, hizo lo que muy pocos se atreverían: arriesgó todo por un ideal. Para los santos de los últimos días en América, la figura de Bolívar es más que un simple ícono histórico. Es un testimonio de que la providencia divina está en los detalles de la historia. Criticar su figura sin entender el contexto o sin reconocer el impacto de su obra es no solo una falta de conocimiento histórico, sino también una ceguera al plan de Dios. Su legado de libertad, a pesar de sus imperfecciones, fue lo que permitió que el Evangelio restaurado de Jesucristo pudiera florecer en estas tierras. Un resultado final que honra no al hombre, sino a la voluntad de Dios.